Buenas, en este video vamos a hablar sobre la energía cinética. Vamos a ver un ejemplo y a partir de ese ejemplo vamos a tratar de llegar a una definición sobre el qué es la energía cinética. Primero vamos a recordar, la energía cinética es la que está relacionada al movimiento de un cuerpo, ¿sí? Entonces, esto sería como una definición más bien cualitativa, ¿sí? ¿Cuál es la energía cinética? Bueno, la energía cinética es la que está relacionada al movimiento de un cuerpo. Sin embargo, esto todavía no es una definición formal ni cuantitativa, no nos permite todavía calcular, por ejemplo, una energía cinética. Entonces, vamos a definirla a partir de un ejemplo. Este ejemplo se puede formalizar luego, pero nosotros vamos a ver solamente este ejemplo. Y a partir de ese ejemplo, bueno, vamos a llegar a una definición de energía cinética que luego la vamos a usar para ver alguna otra situación. Entonces, primero, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tenemos acá un auto que es hinchado por una cuerda. Esta cuerda le está haciendo una fuerza F. Entonces el auto se mueve primero con una velocidad inicial y luego de que el auto los hincha durante un rato, llega a una velocidad nueva que va a ser más grande, una V final. Y bueno, y esa fuerza se realiza en un trayecto, ¿sí? Se realiza mientras el auto se desplaza esta distancia, ¿sí? A lo que se marcaría acá sería el desplazamiento. Entonces, en este desplazamiento es que actúa esta fuerza. Entonces, vamos a suponer que esta fuerza además es constante durante todo este recorrido. Y por otro lado vamos a suponer que no hay rozamiento ni entre el auto y el piso, ni entre el auto ni el aire, sí, no hay ningún tipo de rozamiento que nos pueda acá llegar a complicar un poco la situación. Entonces, vamos a partir de la ecuación del trabajo y la energía. Esta ecuación en realidad acá está incompleta. La ecuación nos dice que el trabajo de las fuerzas externas es igual a la variación de la energía total. ¿Qué es lo que ocurre? En esta situación vamos a suponer que la variación de la energía total es solamente la variación de la energía cinética. ¿Por qué? Porque si uno se pone a ver qué otra energía podría llegar a variar en esta situación, no hay ninguna. Podría ser capaz la energía térmica, ¿sí? Porque, por ejemplo, las ruedas del auto podrían llegar a calentarse después de rozar mucho con el suelo, o lo mismo el suelo podría llegar también a calentarse. Pero esto justamente estoy diciendo pasa cuando están rozando, y si yo estoy suponiendo que no hay rozamiento, entonces no va a haber un aumento de energía térmica. Podría haber también un aumento capaz de energía potencial gravitatoria si cambiara la altura del auto respecto al suelo, pero esa energía tampoco está cambiando porque el auto, bueno, voy a suponer que se está moviendo horizontalmente. Entonces, la única energía que puede cambiar es la energía cinética. Y esta expresión nos permite, conociendo cuál es el trabajo de las fuerzas externas, hallar cómo varía la energía cinética. Entonces, vamos a tratar de hacer esa cuenta. Y bueno, como la fuerza que está actuando acá es constante, bueno, el trabajo de la fuerza F es simplemente F por desplazamiento, ¿sí? Entonces, podría llegar a ver acá un coseno del ángulo, pero como justo esta fuerza es horizontal y el desplazamiento es horizontal también, simplemente nos queda este producto. No hay que agregar ningún coseno del ángulo, o si se agregara es el coseno de 0, que entonces coseno de 0 es 1, no nos cambia absolutamente nada. Y bueno, y lo otro que vamos a usar es lo siguiente. Por segunda ley de Newton, recuerdo, dice que fuerza neta es masa por aceleración. Y si además suponemos que esta fuerza es la fuerza neta, que tiene sentido de suponer, porque las otras fuerzas que podrían llegar a ver acá son una fuerza peso sobre el auto, pero al mismo tiempo sobre el auto está actuando una normal que le realiza el suelo. Entonces, en este caso en particular, estas dos fuerzas se estarían cancelando. Y supusimos que no hay rozamiento, entonces esta fuerza está bien considerar que es la fuerza neta. Y bueno, si esa fuerza entonces se puede calcular como masa por aceleración usando a la segunda ley de Newton, esta expresión que tenemos acá para calcular el trabajo se convierte en esta de acá, es decir, cambiamos la F por masa por aceleración y nos queda masa por aceleración por desplazamiento. Entonces, como la fuerza neta es constante, justamente porque es solamente esa fuerza F y además supusimos antes que era constante, la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración también lo es. O sea, si la aceleración es constante, estamos diciendo que el movimiento es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, y acá voy a hacer uso de una expresión que no vimos en el curso,
créanme en que esto es cierto. Lo van a ver mejor en futuros cursos de física. Pero bueno, por ahora créanme. En un MRWA se cumple esto. La aceleración por el desplazamiento es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2. ¿Tá? Lo que les digo. Con esto, créanme que es así. Podríamos hacer la deducción. A ver, el tema es que lleva un buen rato y prefiero evitarme hacerlo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, nosotros teníamos que el trabajo era masa por aceleración por desplazamiento. Y acabamos de encontrar una expresión para aceleración por desplazamiento. Y nos quedan en función de la velocidad final y la velocidad inicial. Entonces nos queda esto así. Lo puse acá en azul para que acá se vea qué es lo que estoy sustituyendo. Aunque ahora que estoy viendo, acá esta A debería estar en azul para que esto sea lo mismo. Pero bueno, creo que se entiende. O sea que estoy cambiando A por D y lo estoy poniendo acá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, primero, esto nos permite saber cómo queda el trabajo, ¿no? Si se fijan, el trabajo queda como esta expresión de acá a la derecha. Y lo podemos simplificar un poco más. Más que simplificar, en realidad acá lo estamos expandiendo, estamos dividiéndolo en dos términos. Acá simplemente estoy poniendo un término que sería, o sea, estoy haciendo la distributiva, estoy viendo un término sería masa por velocidad final al cuadrado, y mantengo acá el exponente sobre 2, y el otro término sería menos masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2, nos queda entonces esta resta de acá, ¿sí? Ahora, además, nosotros habíamos dicho que el trabajo de las fuerzas externas era, bueno, la variación de energía cinética. Y vamos a suponer que este es todo el trabajo de las fuerzas externas. ¿Por qué? Porque hablamos solo de que había tres fuerzas. Estaba esta fuerza y estaba el peso y la normal. Sin embargo, el peso y la normal son perpendiculares al desplazamiento del objeto. Es decir, el auto se está moviendo horizontalmente y el peso y la normal son verticales. Y entonces no hacen trabajo. Entonces el trabajo de las fuerzas externas sí o sí es el trabajo de esta fuerza. Y entonces, si juntamos estas dos cosas, nos queda la siguiente expresión. Nos quedaría que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a masa por velocidad final al cuadrado menos masa por velocidad inicial al cuadrado. ¿De qué nos sirve esto? Fíjense lo siguiente. Puse lo que tiene final en rojo y lo que tiene inicial en azul. Entonces, viendo esta expresión, queda como bastante obvio que la energía cinética final tiene como un término que está relacionado a ella. ¿Cuál es ese término? Masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. Y la energía cinética inicial es masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Es decir, lo que nos está mostrando esta ecuación es que la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y acá estoy definiendo, esto es la energía cinética. La energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Es decir, hicimos todo un desarrollo en un ejemplo que nos permitió ver que tiene sentido hacer esta definición. Es decir, lo que hicimos no fue una demostración de que esto es la energía cinética. Simplemente nos pusimos a hacer cuentas y llegamos a un resultado que nos muestra que tiene un montón de sentido si yo supongo que la energía cinética es esto. ¿Por qué? Bueno, porque si yo hago la resta entre la final y la inicial, me tiene que dar esto de acá. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de definirla? Esta, simplemente decir que es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Podría llegar a ser un leve cambio, bueno, capaz que sí, pero nos vamos a quedar con esto. Además, hay otros motivos por los cuales en realidad lo mejor es quedarse con esto. Es decir, si yo hiciera un cálculo un poco más formal, no desde un ejemplo, sino que lo tratara de definir por otro lado, llegaría a que no me queda otra que definir la energía cinética de esta forma. Entonces, bueno, primero darnos cuenta de lo siguiente, la unidad de esta energía es el Joule en el Sistema Internacional de Unidades, y esto es lo mismo para todas las otras energías, ¿sí? Entonces, no, cuando veamos otras energías ni les voy a decir, ya está, la energía es el Joule. Para que esto esté en Joule, la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad en metros por segundo, ¿sí? Si usaran otras unidades acá, esto no les va a dar en Joule. Por ejemplo, si la masa en vez de expresarla en kilogramos la expresan en gramos, esto no les va a dar Joule. Bien, entonces tenemos esta definición de energía cinética. Sabemos también que es la energía relacionada al movimiento y tiene sentido con esta expresión porque esta expresión es más grande cuanto más velocidad tenga un objeto. Entonces tiene sentido que la energía cinética tenga una expresión de este tipo, ¿sí? O sea, que energía cinética tenga una velocidad al cuadrado acá.
Que esté al cuadrado no es obvio, para nada obvio, ¿sí? O sea, eso en realidad es algo más consecuencia del cálculo. Pero, pero bueno, está bien que aparezca la velocidad ahí, porque nos está mostrando que hay más energía cuanto más velocidad haya. Bien, entonces, vamos a usar esta expresión para ver este ejemplo. Eh, Fíjense lo que vamos a hacer en este ejemplo. Vamos a ver, esto sería un trineo y hay dos personas que lo están empujando. Entonces, vamos a partir de algunos datos como para poder hallar la velocidad final de esta situación. Entonces, vamos a considerar que acá no hay rozamiento. Nuevamente, el rozamiento nos complicaría un poco el cálculo. Más adelante vamos a poder empezar a incluirlo, pero por ahora no. Y bueno, vamos a suponer que estas personas están empujando el trineo haciendo una fuerza F, que tiene, acá aparecen los valores. F tendría un valor de 270 newton. Vamos a suponer que el desplazamiento es de 50 metros, que el trineo arranca quieto y que la masa del trineo es 390 kilogramos. Entonces, a partir de estos datos y la definición de energía cinética que vimos recién y alguna otra cosa, vamos a poder saber, después de que estas personas fueron y empujaron el trineo, qué velocidad final adquiere. Entonces, vamos a partir, bueno, para empezar, vamos a calcular la energía cinética inicial, masa por velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Pero esto es fácil ver que es 0. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0, entonces sustituyendo ahí me sale un 0 de una. Por las dudas, es lo mismo poner un medio por masa por velocidad inicial al cuadrado que poner masa por velocidad inicial al cuadrado dividido 2. O sea, lo escribí de esta forma, pero es lo mismo que lo que teníamos antes. ¿Sí? Bien, y ahora, la variación de energía total, en este caso, de nuevo, va a ser solamente la variación de energía cinética, porque la única energía extra que podría llegar a aumentar, ponele que sería la térmica, pero si suponemos que no hay rozamiento, no va a cambiar. Entonces, la única energía que cambia es la energía cinética. Y el cuánto cambia lo podemos saber calculando el trabajo de las fuerzas externas. Entonces, ese trabajo de las fuerzas externas, igual que en el caso anterior, va a ser fuerza por desplazamiento, porque las dos fuerzas son horizontales. Entonces, fíjense lo siguiente. Como la energía cinética es cero y el trabajo de las fuerzas externas es fuerza por desplazamiento, nos queda simplemente que la energía cinética final es fuerza por desplazamiento. Si no fuera la energía cinética inicial cero, bueno, la energía cinética final sería la inicial más esto, más fuerza por desplazamiento. Pero como es cero, no nos complicamos. Entonces, la idea es, a partir de esta expresión, poder calcular cuál es la velocidad final. Es decir, si yo conozco qué energía cinética tiene un objeto y conozco también su masa, yo puedo hallar cuál es el valor de su velocidad. Y eso es algo que está muy bueno de la energía. Nos permite calcular ciertas características del movimiento de algún objeto de una manera más sencilla que la que tendríamos que hacer si no usáramos energía, si usáramos, por ejemplo, todas las definiciones de cinemática. Entonces, fíjense lo siguiente. La energía cinética final es esto, es un medio de masa por velocidad final al cuadrado, o masa por velocidad final al cuadrado sobre 2. O sea, sustituí acá, si se ve el mouse, sustituí acá la definición. Y eso dijimos que era fuerza por desplazamiento. Entonces yo de acá puedo despejar a la velocidad final. ¿Cómo? Bueno, acá tengo un dividido 2 que pasa multiplicando. Y acá tengo una masa multiplicando que pasa para acá dividiendo. Entonces acá tengo que la velocidad final al cuadrado es esto de acá. 2 por fuerza por desplazamiento dividido masa. Y bueno, y una vez que tengo esto, ya para saber cuál es la velocidad final, simplemente tengo que hacer la raíz. Matemáticamente uno debería considerar más o menos la raíz, pero no vamos a considerar velocidades negativas, vamos a considerar como que es positiva. Entonces nos queda que la velocidad final es la raíz de 2 por fuerza por desplazamiento sobre masa. Si sustituyen con todos los datos que aparecen acá y hacen la cuenta, les va a dar que la velocidad es 8,3 metros por segundo. Entonces, resumiendo un poco lo que vimos en el video, bueno, vimos por qué era razonable definir la energía cinética de la forma en la que la definimos, que es esta de acá, masa por velocidad al cuadrado dividido 2. Y bueno, y usamos esa definición como para analizar una situación y nos permitió llegar a un valor para la velocidad de un objeto luego de que haya unas personas que lo empujan sin tener que usar para nada lo que hemos visto de cinemática. ¿Sí? Un camino nuevo como para poder resolver este problema que nos simplifica bastante la situación.